Muy buenas tardes o muy buenas noches a usted, amigo o hermano que nos escucha una vez más. Oramos para que cada semana continuemos disfrutando del culto. Soy el pastor Dani Fernández. Bienvenidos al culto de la Salud de Cristo y oramos para que a través del mensaje podamos ir juntos hacia la dirección de Dios. No quiero que usted olvide algo. Dios, su poder y su palabra no cambian. Es lo que Dios nos ha dado, lo eterno. El día de hoy y durante toda la semana meditemos lo importante que es para nosotros como iglesia y creyentes y líderes mirar a la posteridad, mirar el futuro, mirar nuestra siguiente generación. No olvide usted algo, hermano. Usted que está guiando una iglesia o usted que es líder, Dios nos ha dado todas las bendiciones dentro de Cristo. Esto lo vimos dentro de la semana pasada. Tenemos la seguridad de que Dios nos ha dado lo eterno, la identidad, la guía, la obra del Espíritu Santo. Y es más, nuestros pecados son completamente perdonados porque somos salvos por gracia y tenemos la victoria completa. El día de hoy, disfrutemos esta palabra el día de hoy y que podamos transmitirlo a nuestra siguiente generación. Vamos a leer juntos el texto del día de hoy que está en Isaías capítulo 59. Isaías 59, solamente el versos 21 vamos a leer juntos en esta hora. Leamos la palabra de Dios que se cumplirá en nuestra vida y en el campo. Dice la palabra de Dios. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos. Hijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué tal si leemos una vez más? Busca la Biblia en Isaías 59, 21 y leamos con mucho gozo la palabra de Dios. Así dice una vez más. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Absolutamente Dios nos ha dado esta palabra y se ha cumplido a través de la persona de Cristo. Gracias a la salvación, hoy tenemos la morada del Espíritu Santo. Y en este tiempo podemos nosotros disfrutar la palabra y así transmitirlo a la posteridad. Esta semana el mensaje que hoy queremos compartir y que podemos disfrutar durante la semana se titula La bendición eterna que Dios da para nuestra siguiente generación. Es que Dios desea realmente que nosotros levantemos la posteridad y nuestra siguiente generación hacia ese deseo. El día de hoy, usted padre, junto con sus hijos que irán a los campos de la escuela, a la universidad o la carrera que tengan o el negocio que tengan, podamos recordar que Dios desea también transmitir lo eterno a nuestra siguiente generación. Entrando en la introducción del mensaje del día de hoy, no olvidemos que el mayor legado que nosotros podemos dejar como pastores, como líderes, como padres, o como maestros, o como guías que usted pueda tener, debajo de usted, el mayor legado que nosotros podamos dejar a nuestra siguiente generación o herencia, tiene que ser lo eterno. Es que lo único que Dios nos ha dado que continuará inclusive después de nosotros, la posteridad y los hijos de nuestros hijos, dice el texto bíblico del día de hoy. Ese es el mayor legado. Con esto no estamos diciendo que no es necesario lo que tenemos en este mundo, pero todo lo que vemos en el mundo pasará. Solo Dios nos ha dado lo eterno que tenemos que transmitir. Una vez más, no olvide que Dios, su poder y su palabra son eternos. Y esto nos guiará juntamente a nosotros como pastores y hasta nuestra siguiente generación. Pastor, ¿y este mundo? Claro, el mundo y todo lo que hay en nuestro alrededor cambia o aumenta constantemente. Es algo obvio. Usted puede ver que la tecnología, la ciencia, todo está avanzando. Y es más, continúa más y más y usted se da cuenta. Lo que usted hace 20 años veía, usted hoy nos sorprendemos ahora. Ahora con la tecnología de la inteligencia artificial es algo sorprendente, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en esto, que inclusive que aunque aumente la tecnología y la ciencia, también están aumentando los problemas espirituales. Y ya no solamente está atacando a los jóvenes, los problemas de ansiedad y de estrés. Usted sabe a quién está atacando también en esta época, inclusive a los niños de 5 y 7 años. Sí,
Hemos escuchado niños de 5 o 7 años decir que tienen estrés y depresión y hasta heridas. Esto es la época actual. Por eso Dios nos ha dado lo eterno para transmitir este legado a la siguiente generación. No olvide que estos niños, algún día serán adolescentes y de adolescentes serán jóvenes adultos y siendo jóvenes adultos saldrán al mundo, tendrán su familia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que transmitir primero entonces a ellos? Hoy en día tal vez usted tenga sus pequeños, sus hijos con usted en su casa, en la escuela, en la primaria. Ellos están siendo guiados por usted, pero un día saldrán al mundo. Nosotros somos esa plataforma importante. Entonces, como pastores o líderes, recordemos el título del mensaje. Hay una bendición que Dios quiere dar, pero la bendición eterna para nuestra siguiente generación. Si es así, entrando en el contenido, ¿qué podemos nosotros primero no olvidar? Hoy quiero dirigirme a los padres primero. Hoy quiero dirigirme a usted que es líder en su casa. O usted si es maestro de escuela dominical. O si usted es líder de algún ministerio juvenil. Usted es llamado a la plataforma para esta generación que viene. Y la plataforma tiene que tener una base. Y no solamente una base, tenemos que tener ese liderazgo que en donde los remanentes, la siguiente generación pueda venir y recibir la gracia de la palabra. Pero también usted es llamado guardas, los guardas que abren sus ojos para el campo, los guardas que están pendientes de la siguiente generación y estemos orando por esto. Y también somos llamados la antena. La antena tiene la función de recibir la señal y transmitirla. Tenemos que comunicar la verdad de Dios a esa generación también. Usted es una persona importante en este tiempo. Por favor, usted que es tan importante, tome la palabra, tome el tiempo para poder orar y transmitir este mensaje también. Pero como líder, como padres o como obreros, tenemos que tener el comienzo correcto. No puede ser cualquier comienzo. ¿Y cuál debe ser nuestro comienzo nosotros como líderes y como padres? No hay otro comienzo, el Evangelio. El Evangelio es el pacto eterno que Dios nos ha dado. Eso es lo primero que nosotros primero tenemos que aferrarnos. Ese es el comienzo de la vida de fe. No olvide que Pablo mismo lo confiesa en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, donde dice que este es el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos y no fue revelado por las escrituras. Y a este Hijo, a Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice Pablo. O sea, el pacto que nos fue revelado es el pacto eterno. Este tiene que ser mi comienzo, líderes. Tiene que ser mi comienzo como pastor. Mi ministerio tiene que empezar y terminar con el Evangelio. Porque esa es la revelación más grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y no solamente Dios nos ha dado la corriente del Evangelio, el pacto que es eterno, sino que también tenemos que ir con esta corriente, en el fluir de esta corriente cuando vemos en este camino en el campo. No olvide que la palabra de Dios nos ha dado esta corriente espiritual a través del Evangelio. Los primeros que recibieron este Evangelio completo y Dios le dio la respuesta fue Adán y Eva. Después de la separación de Dios, Dios le da este pacto a Adán y Eva y le dice: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y él estaba dando un pacto que absolutamente se iba a cumplir miles de años después. Este es el pacto que usted y hoy tenemos. Y no solamente comenzó con Adán, después pasaron años y Dios habla a través de Moisés en Éxodo capítulo 13 y usted lee del 16 al 18 de Éxodo capítulo 3, ¿qué usted se puede percatar? Dios mismo le dice a Moisés: ve a los ancianos de Israel, ve y diles a los ancianos. ¿Y qué lo tenía que transmitir? El pacto de sangre. Este pacto de sangre simboliza de aquel que iba a venir. Esto es la corriente del Evangelio que Dios nos da a través de su palabra. Y sabemos que a través de Moisés se celebró la Pascua. Ese día cuando fueron liberados con la sangre que fue pintada en los dinteles. Esa respuesta tan grande, hasta el día de hoy nos aferramos a ella. Esta sangre que representa la liberación de nuestros pecados. ¿De quién se está compartiendo? ¿De quién es el núcleo que está hablando este pacto eterno? Y pasaron los años. Y el profeta Isaías, en medio de la crisis que estaba en su nación, proclama: y aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Obreros, líderes, el comienzo es el pacto.
Y la bendición más grande es estar dentro de la corriente de este pacto eterno que es el evangelio. Ahí con esto podremos ser la plataforma, ser los guardas, los vigilantes y ser la antena que comunica esta verdad, no solamente al mundo, sino hasta nuestra siguiente generación. Que el día de hoy como líderes o padres podamos confesar lo que dijo Pedro en el Nuevo Testamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que mismo Pedro dijo también con los discípulos, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Juan dice más adelante en 1 Juan capítulo 1, ¿quién es el que ha vencido? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos esta confesión y que comencemos con este evangelio, continuemos con este evangelio y terminemos nuestra vida con este evangelio, es la mayor bendición. Que el día de hoy, todos los días, continuemos entrando a la corriente de este evangelio, porque esto es lo que primero necesitamos, obreros como padres y líderes, el comienzo correcto, a través del pacto eterno que es Cristo. Si es así, segundo, entonces, teniendo el pacto eterno de Jesucristo, yendo a la corriente de este evangelio, ¿qué usted cree que usted cree que lo que debemos nosotros entonces transmitir el día de hoy? No es que debemos transmitir mañana, hoy tenemos que transmitirlo como líderes. En esta época que Dios nos ha dado, nos ha levantado como plataformas y como guardas. Hoy somos testigos, no solamente testigos que transmitamos un conocimiento, sino que transmitamos vida, o sea, el deseo de Dios para la siguiente generación. ¿Y cuál es el mayor deseo de Dios que Él ha puesto en el corazón de nosotros como líderes que nos hemos aferrado al pacto eterno? Pablo tenía esto en su corazón. Absolutamente Pablo lo tenía y es la razón de que él iba a las sinagogas a transmitir esto a la siguiente generación que se estaba levantando. Primero, tenemos que transmitir lo obvio. En Hechos capítulo 17, versículo 3, dice que Pablo persuadía en las sinagogas compartiendo acerca de Cristo, que Cristo había muerto y resucitado al tercer día. Nosotros tenemos que transmitir a la siguiente generación, ahora que están con nosotros, ahora que están cada domingo en los cultos, transmitirle lo obvio de Cristo. No solamente Cristo, sino por qué Cristo. ¿Por qué solamente en Él está la respuesta? ¿Por qué fuera de Cristo no hay salvación? Porque en Cristo se cumplió la palabra, absolutamente murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y Él es el Señor de la segunda venida y el Señor del juicio. Este es el Cristo que nosotros debemos que predicar. No solamente predicando un evangelio, sino el evangelio de Cristo, el evangelio que sana y cambia el campo. Esto es lo obvio que tenemos que transmitir. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Lo necesario. ¿Qué es lo que absolutamente necesario que nuestra siguiente generación debe escuchar? Se le debe grabar, absolutamente se le debe enraizar. ¿Sabe qué? El valor del culto, el valor de la oración. Sinceramente, hoy en día en las iglesias no estamos viendo ahora a los jóvenes asistir a los cultos. Y es más, cuando llegan a ser adultos ya no quieren saber de la vida de fe. Por eso nosotros desde que pequeño, desde el vientre de la madre, hasta cuando vayan creciendo, hay que enseñarle el valor del culto. Hay que enseñarle que el culto no solamente ir al templo y pasarla bien o solamente recibir cosas, sino que el culto es el lugar donde estamos delante de Dios. Este es el culto, que ellos puedan plasmar en su corazón, que saber que el culto es el mayor valor, el mayor éxito, que es la vida. Es lo que hay que enseñarle a nuestra siguiente generación. Y también lo que significa la oración. Hoy en día a los remanentes, la siguiente generación le cuesta orar. Pero ¿saben lo que es la oración? Un gran pastor lo dijo. La oración significa la respiración espiritual. Yo le pregunto, ¿usted cuándo respira? ¿Qué tiempo usted respira? 24 horas. Usted no puede vivir sin respirar. En la mañana, en la tarde, en la noche, en los quehaceres de la casa, inconscientemente está respirando. La oración es disfrutar de que Dios está conmigo las 24 horas. Es disfrutar de Manuel hoy y por la eternidad. Este es nuestro pacto, que es lo que nuestra siguiente generación tiene que conocer, porque así algún día, cuando nosotros los adultos y líderes
no estemos, ellos puedan en cualquier país y lugar disfrutar del culto delante de Dios y disfrutar de Emanuel, que es el misterio de la oración. Lo obvio es Cristo. ¿Por qué Cristo? Lo necesario es que deben conocer el valor del culto y la oración. ¿Y lo absoluto? Sí, ellos deben conocer que hay algo que Dios nos ha dado que nada ni nadie lo puede detener. Que absolutamente es el respaldo que Dios nos ha dado desde su trono. Y Pablo le enseñó esto en las sinagogas en Hechos capítulo 19, versículo 8. ¿Y cuál es lo absoluto? El reino de Dios, que el reino de Dios está por encima del reino de las tinieblas, que solo el reino de Dios puede quebrantar la oscuridad en los campos. Y el reino de Dios tiene un rey absoluto, y ese rey es eterno. Ese es nuestro verdadero rey, nuestro verdadero profeta y verdadero sacerdote. En él creemos y con este nombre vamos al campo. Lo absoluto es que debemos orar para que el reino de Dios cada día se establezca en nosotros. Bien dijo Cristo en Mateo 16, 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, las obras del reino de Dios, que se proclamen, que se establezcan en nuestra vida y en el campo. O en otras palabras, que en nuestra siguiente generación, los que van a continuar, los que quedan, los que quedaron, los que quedarán y los que harán que otros queden, ellos puedan disfrutar lo que llamamos las tres cosas del día de hoy. Lo obvio, Cristo, su palabra, el núcleo de la palabra, el protagonista de la palabra, Cristo. Esto es lo obvio que tenemos que enseñarle y que deben disfrutar. Lo necesario, la oración. La oración que trasciende el tiempo y el espacio. La oración cuando están en el culto y cuando están en el campo. Ese es el culto. Ese es Emanuel. Y tercero, el evangelismo. Ser testigos del poder y las obras del reino de Dios en el campo. Esto es lo que tenemos que transmitir realmente. Es lo más valioso y urgente a nuestra siguiente generación. Una vez más, como le dije, ellos no se quedarán pequeños para siempre. Ellos continuarán creciendo, llegarán a la adolescencia. Y usted sabe que en la adolescencia hay muchos conflictos en sus vidas. Llegarán a ser adultos, inclusive tendrán familias. Y en ese proceso hay que enseñarle lo eterno, transmitirle lo obvio, lo necesario y lo absoluto del evangelio. En ese tiempo, quiero concluir el mensaje en el día de hoy. Meditemos como padres y líderes que somos. Usted que me escucha, una vez más, usted es una plataforma importante. La siguiente generación también se levantarán como plataformas después de usted. Por eso nosotros debemos ser esa plataforma que salve a la siguiente generación. Nosotros no solamente somos llamados para ayudarlos, sino para que puedan conocer el evangelio. En el Salmo 78, 6 y 7, el salmista dice que nosotros tenemos que transmitir esto a nuestra siguiente generación. No hay que ocultarlo. Ellos deben conocer lo obvio, lo necesario y absoluto de Cristo. Porque a través de ellos se levantarán más remanentes, una nueva siguiente generación. También ustedes llamados los guardas. Los guardas son los vigilantes del campo. Y los vigilantes como líderes y pastores que somos, tenemos que orar. Un pastor una vez dijo, debemos tirar la red. Tenemos que tirar la red para los adolescentes y para la siguiente generación, para que ellos puedan mantenerse juntos. La red simboliza la oración. Guardarlos y cuidarlos con la oración. Esta es la obra de los guardas. Y todos somos llamados a sus guardas para que alumbremos la luz del evangelio. Y tercero, ustedes son llamados, como le compartimos, la antena. Una antena que transmita la señal de Dios. La señal que comunica la verdad, el camino y la vida de Jesucristo al campo. Y principalmente que nuestra siguiente generación también puedan levantarse como esos testigos en su campo. Oro por usted. Usted que es pastor y líder. Usted que es maestro. Oro para que usted pueda y ustedes junto con su iglesia podamos tener el ministerio más grande que Dios nos ha dado. La conclusión de todo nuestro ministerio en la iglesia tiene que ser la siguiente generación. ¿Qué pasa, pastor, si no transmitimos el mensaje?
En Jueces capítulo 2, versículo 10, usted ha escuchado este texto, dice la Biblia que después de Josué se levantó otra generación que no conocía a Josué ni al Dios de sus padres, y sino que se fueron para Baal y Astarot. Lo que estamos compartiendo es que es un problema grave si no transmitimos el mensaje a nuestra posteridad. Por eso lo más importante que debemos que nosotros entregar a ellos es el evangelio, es lo eterno, es lo más importante, y ellos así serán testigos también en el futuro. En Jueces capítulo, en el último capítulo de Jueces y en el último versículo dice algo impactante, y es lo que estamos orando para que nuestras iglesias puedan ser testigos y ver lo que realmente Dios nos está revelando cuando no transmitimos el evangelio. En el último capítulo de Jueces, el último versículo dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que ya no había dirección. Todo era un desastre en el campo, porque la siguiente generación no pudo continuar. Abramos los ojos para ver la realidad del campo y oremos para que podamos ser esos testigos que transmitan la bendición eterna para nuestra siguiente generación. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Hoy, Señor, tú nos has dado el evangelio. Este evangelio que es completo, suficiente y todo. Pero este evangelio también que es eterno. El día de hoy, Dios, podamos transmitir lo obvio, lo necesario y lo que nadie puede detener a nuestra siguiente generación. Pero ante todo, nosotros como padres podamos ser esa plataforma, esos atalayas o guardas y esas antenas que puedan transmitir la verdad tuya, no solamente al mundo entero, sino hasta nuestra siguiente generación. Gracias, Señor, porque nos ha dado una palabra también importante. Y en este tiempo, en esta semana, Dios, oro para que puedas llevar a toda nuestra siguiente generación a sus campos, para que puedan ser testigos del cumplimiento de la palabra. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.